Emprendimiento de Guerrilla, el vídeo podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. ¿Cómo va este martes? Ya sabes lo que te digo normalmente, que bueno, pues si no es el día que quieres que sea, está en tu mano cambiarlo. Y hoy, como todos los martes, vamos a hablar de, bueno, pues esas historias de emprendimiento que nos tienen que motivar y que nos tienen que dar lecciones para que podamos incorporar a nuestro día a día. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué historia de emprendimiento vamos a hablar? Bueno, hoy vamos a hablar de Thomas Edison, la historia de emprendimiento, los éxitos, los fracasos de un gran inventor. Así que sin más vamos a empezar con esta fabulosa historia de un gran inventor que además tiene una leyenda urbana también de cuando era niño y bueno, lo que le pasó en el colegio. Bueno, vamos a hablar un poquito de todo eso. Estamos hablando de que Thomas Edison era un emprendedor, pero fundamentalmente lo que era un inventor. Sí que es verdad que para poder seguir inventando pues también tenía esa faceta de emprendimiento, de poner en marcha, de comercializar, para poder ir pasando de un invento a otro. Al final estamos hablando de innovación, de perseverancia y bueno, pues de toda una vida dedicada a encontrar soluciones a los problemas que le planteaba el mercado, que le planteaba la gente. De, oye, yo tengo este problema, ¿cómo lo podemos solucionar? Vamos a decir que bueno, que Thomas Edison se dedicó precisamente a eso, a encontrar soluciones para los problemas que tenían sus conciudadanos. Soluciones que a día de hoy todavía estamos utilizando en la mayoría de los casos. Thomas Edison nació el 11 de febrero de 1847 en Milán, Ohio. Thomas Edison pues ya desde pequeñito mostró curiosidad y habilidad para aprender desde una edad muy temprana. Esto no quita que ahora os contaré una anécdota que se cuenta y no sabemos hasta qué punto es real. Tuvo problemas en la escuela, era sordo, parcialmente sordo, tenía problemas auditivos y bueno, al final su madre lo educó en casa, luego os cuento la anécdota y bueno, pues le incitó a buscar ese amor por la ciencia, por la experimentación, por encontrar esas soluciones perfectas para los problemas que se encontraba en su día a día. A los 16 años Edison comenzó a trabajar como operador de telégrafo, lo que despertó pues su interés por las telecomunicaciones y por la electricidad, algo fundamental después a lo largo de su carrera. Bueno, os decía que os iba a contar la historia de Thomas Edison y su salida del colegio. A ver, realmente no sabemos hasta qué punto es verídica, pero nos sirve. A mí es una historia que me gusta mucho y que, bueno, pues veréis que tiene mucho potencial y que ilustra muy bien la importancia de ese apoyo y esa creencia en el potencial de los niños. Los que somos padres, pues tenemos que creer en esto a pies juntillas y por lo menos luego la vida pues les dará el repaso que les tenga que dar, pero por lo menos que salgan de casa con toda la batería recargada, que tengan toda esa confianza en ellos mismos y que bueno, pues que a partir de ese momento, como te digo, la vida ya les irá restando capacidad, pero bueno,
que no salgan ya al mundo con problemas con este tema de pensar que no son capaces o que no tienen posibilidades o que son menos que el resto de los niños que están en el colegio, ¿qué tal? Bueno, como os decía, esta historia no sabemos hasta qué punto es verídica, pero dice lo siguiente, y es que un día llegó a casa una carta del profesor dirigida a la madre, a Nancy Edison, y dice que la madre, al leer la carta, pues se contrarió, estaba molesta, y claro, le preguntó a su hijo: Tomás, ¿qué pasa? ¿Qué dicen en el colegio? ¿Por qué te han mandado una carta? Bueno, pues ella dijo: mira, dice: tu hijo es un genio. Esta escuela es demasiado pequeña para él y no tiene suficientes buenos maestros para entrenarlo. Por favor, enséñalo tú en casa. Bueno, pues siguió el consejo de la carta Nancy Edison y retiró a Thomas de la escuela y comenzó a educarlo en casa. Bueno, pues Thomas Edison más tarde se convirtió en uno de los inventores más importantes de la historia, y atribuyendo gran parte del éxito al apoyo y la educación que recibió de su madre cuando se le llevó a casa para formarlo. Dice la leyenda que, bueno, pues unos años después de la muerte de su madre, Thomas Edison encontró la carta original que el profesor había enviado a su casa, y claro, cuando la leyó no tenía nada que ver con lo que su madre le había dicho. La carta que decía, que encontró, dice: tu hijo es un estúpido, no podemos hacer nada más por él. Nancy Edison, al darse cuenta del impacto negativo que esa carta podía tener en la autoestima y en el futuro de su hijo, bueno, pues decidió ocultarle la verdad y, a cambio, fomentar su talento y su confianza en sí mismo. Por eso os decía que es muy importante que trabajemos esa estima en nuestros hijos, que, bueno, pues la vida luego ya se encargará de ponerlos en su sitio, no nos preocupemos por eso. Y bueno, pues ya os digo, aunque es complicado verificar que efectivamente sea auténtica esta historia, sí que es verdad que nos viene muy bien para, bueno, pues para poner de relieve ese apoyo, esa confianza, ese fomento que tenemos que hacer del potencial de los niños, de nuestros hijos y bueno, pues en general de los niños que están en ese proceso de formación. Y bueno, contada esta historia, hemos de decir que Edison inició su carrera como emprendedor cuando estableció su primer laboratorio de investigación en Menlo Park, en New Jersey, en 1876. Y aquí él y su equipo pues trabajaron en numerosas invenciones, incluida la mejora del telégrafo y el teléfono. Su mayor logro en Menlo Park fue la invención de la bombilla incandescente en 1879, que le valió el apodo del mago de Menlo Park. A lo largo de su vida, Edison fundó diferentes empresas, incluida Edison Electric Light Company, que después se convirtió en General Electric, que se aseguró que la conocéis. También trabajó en la industria fonográfica, creando la primera grabadora de sonido, muy importante, y en la industria cinematográfica, desarrollando el kinetoscopio, que es el precursor del proyector de películas. Bueno, ¿cómo fue esto de la invención de la bombilla por parte de Thomas Edison? Bueno, pues la invención de la bombilla incandescente de Edison es una historia al final de empeño, ¿no? y de querer encontrar una solución a toda costa. Y es que él no fue el primero en concebir esa idea de la bombilla eléctrica. Fue el primero en desarrollar una versión práctica, una versión que realmente se pudiera comercializar de manera viable y que, bueno, pues al final ha cambiado la forma que tiene la humanidad de iluminar sus hogares y sus lugares de trabajo. Fijaos que volvemos otra vez, no tuvo la idea feliz de una bombilla, sino que lo que hizo fue refinar esa idea para que fuera factible, para que se pudiera universalizar y para que realmente fuera el estándar que desde entonces se ha venido utilizando para iluminar pues eso, hogares, oficinas, ciudades, absolutamente todo. Antes de la llegada de Edison, bueno, pues esas fuentes de luz comunes incluían, imaginaos, las velas, las lámparas de aceite, las lámparas de gas, y bueno, pues esto primero no era eficiente, pero es que además eran peligrosas. Se producían muchísimos accidentes, se generaba humo, hollín, bueno. Hacía falta una solución más eficiente, que no fuera tan peligrosa y que no produjera pues todos esos desperdicios que luego pues no ayudaban a que todos esos sistemas de iluminación pues fueran lo que son hoy, ¿no?
Así que bueno, se puso a buscar alternativas y la idea era crear una bombilla eléctrica. Y bueno, había que encontrar un filamento adecuado que pudiera brillar al pasarle la corriente eléctrica, pero claro, ese filamento tenía que ser suficientemente duradero, pero además suficientemente barato. Tenía que conseguir una duración larga en el tiempo y además que la fabricación y la producción pues no fueran excesivamente caros, ¿no? Ya se había trabajado en esas bombillas eléctricas, pero bueno, al final o duraban muy poco, o eran muy caras, o no eran eficientes. Edison comenzó a trabajar en su bombilla incandescente en 1878, junto con todo el equipo de su laboratorio, y dicen que se probaron miles y miles de materiales en busca de ese filamento ideal. Se experimentó con diferentes materiales como platino, hilo de algodón carbonizado, bambú y otras fibras vegetales. Finalmente fue en octubre de 1879 cuando Edison y su equipo lograron un avance importante. Descubrieron un filamento de hilo de algodón carbonizado que podía proporcionar luz brillante y constante durante 13 horas. Aquello ya era un logro tremendo. Después lo trabajaron un poquito más, mejoraron los diseños y en enero de 1880 patentó la bombilla incandescente con un filamento de bambú carbonizado que duraba, ojo, de 13 horas a 1200 horas. Ya estaba aquí la bombilla que conocemos y bueno, que revolucionó absolutamente todo en aquella sociedad y que todavía a día de hoy pues es parte de nuestro día a día. Bueno, pues al final lo que hizo fue mejorar ese diseño de algo que ya existía y hacerlo práctico y asequible para el público en general. Bueno, imaginaos el impacto que tuvo esto en la sociedad y porque es que al final la luz eléctrica con esas bombillas revolucionó la vida diaria y permitió a las personas trabajar, socializar después de la puesta del sol sin depender de fuentes de iluminación peligrosas y en muchos casos muy ineficientes. Además, la invención de la bombilla impulsó el desarrollo de la infraestructura eléctrica y de la creación de empresas como la Edison Electric Light Company, que más tarde, como os decía antes, se convertiría en General Electric, que esa seguro que la conocéis. Uy, me voy mucho de tiempo, vamos con el patrocinador y seguimos con el resto de inventos que hizo Edison. Hoy vamos a hablar de CEFAE, ese Centro Español para la Formación de Autónomos y de Empresas, de emprendedores, muy importante para estar en continuo crecimiento, que nos formemos, que aprendamos y que bueno, pues vayamos creciendo como personas y como profesionales. Pues esto es lo que te ofrece CEFAE. Mejor que te lo cuenten ellos. ¿Eres autónomo o emprendedor? Te invitamos a que conozcas CEFAE, el Centro Español para la Formación de Autónomos y Emprendedores, con todo lo necesario para estar al día en las materias fundamentales para tener éxito en el mundo de los negocios. Formas jurídicas, obligaciones tributarias, contables, laborales, de cotización, técnicas de marketing digital, gestión de equipos, gestión de proyectos, mejora continua, crecimiento personal, todo en www.cefae.es. ¡Te esperamos! Y ya estamos de vuelta con la gente de CEFAE. Ya sabéis que si estáis en esto del emprendimiento, fundamental que estéis en continua formación. Y ellos tienen absolutamente todos los cursos que podáis necesitar para estar a la última en tecnología, en marketing, en desarrollo de negocio, en absolutamente todo lo necesario para emprender. Y seguimos con más inventos, porque claro, dices, no, bueno, es que Thomas Edison pues perfeccionó esa bombilla que nos ha cambiado la vida. Y ya está, no. Ese es uno de los grandes inventos, pero ahora vamos a hablar de otros dos que también han tenido un impacto brutal en nuestra vida. Cómo una sola persona puede haber cambiado tantísimo la manera que tiene la humanidad de vivir. Y bueno, pues aquí fue con la invención de la primera grabadora de sonido, conocido como fonógrafo, y bueno, pues lo inventó Thomas Edison en 1877. Otro hito en su carrera de inventor. Bueno, pues este era un dispositivo capaz de grabar y reproducir sonido, lo que transformó la forma que las personas tenían de experimentar con la música y con la comunicación. Antes de la invención del fonógrafo, pues la música y los sonidos solo podían disfrutarse en tiempo real, en presentaciones en vivo o a través de instrumentos musicales mecánicos, como podrían ser esas cajas de música. Bueno, pues el fonógrafo cambió todo eso, permitía grabar y reproducir a voluntad esos sonidos.
La idea de grabar el sonido vino a Edison mientras trabajaba en las mejoras que estaba haciendo para el telégrafo y el teléfono, que ahí también tuvo su parte importante. Estamos hablando de la bombilla, estamos hablando del telégrafo y el teléfono, estamos hablando del fonógrafo. En 1877 comenzó a experimentar con esa idea de grabar sonido en una superficie utilizando un lápiz de diapasón que vibraba con el sonido. Para lograr esto, pues diseñó un cilindro recubierto de papel de estaño que giraba en un eje, mientras el lápiz de diapasón, en contacto con el papel de estaño, grababa las vibraciones de ese sonido en forma de surcos. Ya os va sonando, ¿no? Pues el 21 de noviembre de 1977, Edison realizó la primera grabación exitosa de su fonógrafo al recitar Mary Han a Little Lamb, mientras el lápiz de diapasón grababa las vibraciones en el cilindro de papel de estaño. Al hacer girar el cilindro en la dirección opuesta, bueno, pues el fonógrafo pudo reproducir el sonido grabado a través de una bocina. Este fue el comienzo de la grabación y reproducción de sonido. Después, bueno, se centró en mejorar la calidad y perfeccionar este fonógrafo, ¿no? Reemplazó el papel de estaño por cilindros de cera que proporcionaban una calidad de sonido mucho mejor y más duradera. A lo largo de los años, el fonógrafo evolucionó y otros inventores y empresas pues también contribuyeron al desarrollo de la tecnología de grabación del sonido. Y bueno, pues como podéis ver, otro invento que tuvo un profundo impacto en nuestra manera de vivir, y es que permitió a las personas escuchar música grabada en sus hogares, democratizó ese acceso a la música y creó industrias, pues bueno, que no existían hasta aquel momento, como la distribución de música, por ejemplo. Pero bueno, pues además también esto del fonógrafo pues tuvo otro tipo de aplicaciones en la parte de dictación y la transcripción, lo que facilitó la comunicación y el trabajo en oficinas y negocios. Claro, grabar la voz no era solo escuchar música, también se podían grabar conferencias, dictados, etcétera, etcétera. Bueno, ya tenemos dos grandes contribuciones, pero es que la cosa no queda ahí. Es que estamos hablando que Thomas Edison también fue el inventor del kinetoscopio. ¿Qué podrás decir? Esto lo hizo en 1890. Vale, pero esto sí que no sé exactamente qué es. Bueno, pues te lo cuento. El kinetoscopio fue un dispositivo temprano de visualización de películas que permitió a las personas ver imágenes en movimiento, eso sí, sentando las bases de la futura industria cinematográfica. No estamos hablando de proyectar esas imágenes como después evolucionaría esos proyectores de cine, sino que, bueno, se podía experimentar con esas imágenes, pero a través de un dispositivo óptico mecánico como el zootropo o el praxinoscopio, que creaban la ilusión de movimiento, mostrando una secuencia rápida de imágenes estáticas. Esto no terminaba de dar la mejor sensación de realidad, y bueno, tenía problemas para dar esa sensación de realismo, y lo que hizo Ericsson en 1880 fue interesarse por este sistema, a la vez que estaba utilizando todo el sonido que ya había conseguido reproducir con el fonógrafo, y bueno, pues su objetivo era sincronizar el sonido grabado con las imágenes en movimiento para crear una experiencia de entretenimiento completamente nueva, el cine, la imagen y la voz en tiempo real. Bueno, pues trabajó en este proyecto y bueno, pues experimentaron diferentes métodos para capturar y mostrar imágenes en movimiento con una tira de película celuloide. Ya estamos en esa idea del cine, ¿no? Y bueno, pues después de varios años de investigación y experimentación, presentaron el kinetoscopio en 1891. Una máquina de visualización de películas, de monedas, que permitía a una persona ver imágenes en movimiento a través de un visor. No la proyectábamos. Después ya pues vino el desarrollo de esos proyectores que dieron paso a lo que sería el cine. Pero como veis, la base de ese cinematógrafo de los hermanos Lumière y el proyector de películas de Thomas Amar y Charles Franklin Jenkins viene de este invento, de este kinetoscopio, que bueno, pues como veis, también tuvo un profundo impacto en nuestra manera de vivir. Bueno, pues al final, fijaos
que bueno, este hombre tuvo sus inventos. Es verdad que también tuvo algún fracaso, ¿no? Por ejemplo, perdió la batalla de todo esto de la corriente, ¿no? Él apostaba por la corriente continua para la distribución de energía eléctrica, mientras que Westinghouse y Tesla hablaban de la corriente alterna, que finalmente fue la que prevaleció, y bueno, pues Edison tuvo que adaptarse. Muchas anécdotas sobre Edison. Se dice que trabajaba largas horas, que además como tenía algún problema de audición, pues eso le permitía enfocarse, pero fundamentalmente lo que hacía era un sistema de experimentación práctica una y otra vez. Se dice que se hizo más de 10.000 intentos antes de perfeccionar la bombilla. Y bueno, pues entre que no escuchaba bien, se concentraba y no paraba de repetir los experimentos, pues conseguía esos grandes inventos. Yo también creo que tenía un método que le sirvió para ir experimentando. ¿Qué enseñanzas podemos sacar de la historia de Edison? Bueno, pues que mira, en el colegio le dijeron que no valía, tenía problemas auditivos, parecía que no iba a conseguir nada. Él se marcó un objetivo, se puso sus metas, trabajó duro y lo que hizo fue experimentar y al final, si tú experimentas 10.000 veces, lo puedes ver de dos maneras. Si es oye, has inventado la bombilla, o fíjate, fracasaste 9.999 veces, pero claro, vino la del éxito, que es la que ahora todos recordamos. Así que, como Edison, no tengáis miedo en probar, en volver a refinar, en volver a intentarlo, porque seguramente la última sea la buena. Y como en el caso de Edison, luego además no te conformes solo con inventar la bombilla. Inventa bombilla, inventa los sistemas para grabar audio, música, reproducirlo. Inventa también el precursor de lo que era el cine y la transmisión de esas imágenes en movimiento sincronizadas con el audio. Bueno, la verdad es que una verdadera maravilla el trabajo que hizo este gran emprendedor y al que le debemos tantísimo. Le debemos, bueno, pues muchas partes de ese desarrollo de la humanidad. Y ya me he ido muchísimo de tiempo, así que, bueno, te voy a decir lo que te digo todos los días. Y, bueno, no es otra cosa que hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento. Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas: YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.